Imagina por un momento que un hombre vive una vida llena de desafíos, pruebas y momentos decisivos, pero su influencia sigue viva mucho tiempo después de su muerte. Este es el caso de Daniel, un profeta que no solo dejó una huella en su tiempo, sino que su legado trascendió generaciones, impactando incluso a imperios enteros. Pero, ¿qué ocurrió después de que Daniel murió? ¿Cómo su vida siguió marcando el destino de su pueblo y hasta el curso de la historia misma? En este video, vamos a descubrir los 7 acontecimientos más sorprendentes que ocurrieron después de su partida. A lo largo de su vida, Daniel fue un hombre de fe inquebrantable, que sirvió fielmente a varios reyes, desde Nabucodonosor hasta Darío el Medo, con una sabiduría que dejó a todos asombrados. Pero lo fascinante no termina ahí. Lo que muchos no saben es que los eventos que sucedieron después de su muerte son igualmente impresionantes, y en algunos casos, hasta más sorprendentes que los propios milagros que vivió. El impacto de Daniel no solo se sintió en el momento en que vivió, sino que continuó cambiando el curso de los imperios y el destino de su pueblo mucho después de su partida. En los próximos minutos, vamos a viajar a través de la historia para descubrir cómo la caída de Babilonia, el ascenso del imperio persa y otras increíbles profecías de Daniel se cumplieron de maneras que pocos esperaban. Verás cómo el eco de su fe, sabiduría y valentía resonó mucho después de su muerte, afectando incluso los eventos que rodearon a los imperios que tomaron su lugar. Así que acompáñame y descubre lo que ocurrió después de que el profeta Daniel dejara este mundo, y cómo su legado sigue vivo hoy. Para entender lo que sucedió después de la muerte de Daniel, necesitamos retroceder a un momento crucial en la historia, la caída de Babilonia. Si bien muchos recuerdan a Daniel por su valentía frente a los leones, hay una profecía mucho más trascendental que dejó marcada en la historia, la caída del gran imperio babilonio. La noche que la escritura apareció en la pared, el rey Belsasar, mientras celebraba un banquete, vio una mano misteriosa escribir un mensaje en las paredes del palacio. Ese mensaje, que ningún sabio babilonio pudo interpretar, decía Mene, Mene, Tekel, Parsin, lo cual significaba que el reino de Babilonia había sido contado y había llegado a su fin. Daniel, siendo llamado por el rey, interpretó la escritura y, con valentía, predijo lo que muchos no querían escuchar. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Lo más impactante de esta profecía no es solo que se cumpliera, sino que fue predicha por Daniel años antes, cuando Babilonia era el imperio dominante del mundo conocido. La profecía de Daniel se cumplió esa misma noche, cuando el ejército de Ciro, el rey persa, invadió la ciudad, atravesó las murallas de Babilonia sin resistencia significativa, y tomó control del imperio sin derramamiento de sangre significativo. Fue una toma de poder repentina y sorprendente. Ciro, al cumplir con la voluntad de Dios, se convirtió en el nuevo gobernante de una de las civilizaciones más poderosas de la historia, y Babilonia desapareció como superpotencia. Pero lo que realmente asombra es cómo esta caída fue un cumplimiento exacto de la profecía de Daniel, confirmando que la sabiduría que él impartió en su vida era más que humana, era divinamente inspirada. La caída de Babilonia no solo representó el fin de un imperio, sino también el inicio de una nueva era, la era del imperio persa, que Daniel, en su visión profética, había anticipado. La muerte de Daniel no impidió que su voz siguiera resonando a través de la historia. Su profecía se cumplió con una precisión asombrosa. La caída de Babilonia no solo significó el fin de un imperio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia. Con la victoria de los persas bajo el mando de Ciro el Grande, el imperio persa se levantó rápidamente para convertirse en la nueva potencia mundial. Pero lo que es aún más fascinante es cómo este cambio de poder no ocurrió de forma casual. De hecho, Daniel había anticipado, a través de sus visiones, que el dominio de Babilonia sería sucedido por un imperio más grande, los medos y los persas. Y, de hecho, eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de la caída de Babilonia, el rey Ciro, quien se convirtió en el monarca del nuevo imperio persa, no solo unificó las tierras del Medio Oriente, sino que también permitió que los pueblos conquistados, como los judíos, pudieran regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Este gesto fue el cumplimiento de una de las profecías más impactantes de Daniel, la restauración de los judíos a su tierra prometida. Daniel, que había estado cautivo en Babilonia durante gran parte de su vida, fue testigo de cómo un nuevo imperio, el persa, se levantaba para ocupar el lugar de Babilonia. Pero más allá de las políticas de Ciro, lo que resulta aún más interesante es cómo la vida de Daniel siguió siendo una influencia decisiva. Aunque Daniel ya no estaba vivo, su legado de sabiduría, su firmeza en la fe y su influencia en la corte persa continuaron siendo un faro de dirección para los nuevos gobernantes. En particular, Darío el Medo, quien asumió el control de Babilonia como gobernador bajo Ciro, también respetaba profundamente a Daniel.
A pesar de que Daniel ya había muerto, su ejemplo de fidelidad a Dios continuó siendo una luz para aquellos que ocuparon el poder en el nuevo imperio. Este cambio en la dinastía y la ascensión del imperio persa no solo fue un acontecimiento político, sino también una manifestación de cómo las profecías de Daniel no solo predijeron el futuro, sino que también ayudaron a dar forma al destino de los pueblos que llegaron a estar bajo ese nuevo régimen. El ascenso del imperio persa fue una transición que, sin duda, Daniel ya había anticipado, y su legado fue, de alguna manera, parte del impulso que permitió este cambio trascendental. Aunque Daniel ya no estaba entre los vivos cuando el imperio persa comenzó su reinado, su legado seguía siendo un factor clave en la corte de los nuevos monarcas. Sin embargo, como ocurre a menudo con las personas que tienen un poder y una influencia tan grandes, la envidia de aquellos a su alrededor nunca desaparece. Fue durante el gobierno de Darío el Medo, quien había tomado el control de Babilonia después de la caída de Babilonia, que se desató una de las conspiraciones más peligrosas contra Daniel. A medida que Darío promovía a Daniel a un puesto de liderazgo dentro de su gobierno, muchos de los funcionarios persas se sintieron amenazados por su poder y sabiduría. Envidiosos de la posición de Daniel, los opositores decidieron conspirar contra él. Lo que es realmente asombroso es que, a pesar de que Daniel era un hombre justo y fiel, sus enemigos no pudieron encontrar ninguna falta en su vida, ninguna falta moral, ninguna corrupción. Entonces, idearon una trampa astuta. ¿La solución? Convencieron al rey Darío para que firmara un edicto que prohibiera orar a cualquier dios o ser humano, excepto al propio rey. Sabían que Daniel, fiel a su Dios, nunca se sometería a tal decreto. Era imposible para él renunciar a su devoción a Dios, algo que había hecho durante toda su vida. Así que, como esperaban, Daniel desobedeció el edicto real y siguió orando a su Dios 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Fue una trampa perfectamente ejecutada, ya que los conspiradores acudieron inmediatamente al rey para acusarlo de desobedecer la ley. El castigo para tal transgresión era el temido foso de los leones, y Darío, aunque dolido, tuvo que ordenarlo. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero, como bien sabemos, su fe y obediencia a Dios no fueron en vano. Durante toda la noche, los leones no lo tocaron, y al amanecer, Daniel fue encontrado ileso. Este milagro no solo testificó el poder de Dios, sino que también sirvió como una advertencia para los que habían conspirado contra él. La historia de Daniel en el foso de los leones continúa siendo un símbolo eterno de fe inquebrantable. Este evento, que ocurrió años después de la muerte de Daniel, no solo es un testimonio de la validez de sus creencias, sino también una poderosa lección de que el legado de fe puede superar incluso las pruebas más difíciles. La historia de Daniel no solo está marcada por milagros personales o visiones proféticas, sino también por el impacto que tuvo en el destino de su pueblo, incluso después de su muerte. Uno de los momentos más significativos para los judíos después de la caída de Babilonia fue el decreto de Ciro el Grande, rey del imperio persa, que permitió el regreso de los exiliados a su tierra prometida. Y aunque Daniel ya no estaba vivo para verlo, es imposible no conectar este evento con las profecías que él había dado durante su vida. El decreto de Ciro no solo permitía que los judíos regresaran a Jerusalén, sino que también les otorgaba los recursos necesarios para reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor durante el cautiverio. Esta decisión de Ciro fue histórica, pues no solo dio fin a los 70 años de exilio, sino que cumplió una de las visiones más impactantes que Daniel había tenido en su tiempo. De hecho, algunos estudiosos creen que Ciro, al haber conocido las profecías de Isaías y Daniel, se sintió inspirado para emitir este decreto. El hecho de que un monarca pagano actuara de acuerdo con las profecías de un profeta israelita es asombroso y un testamento del poder de las palabras de Daniel. Ciro, en un gesto que parecía destinado por la mano de Dios, no solo permitió el regreso de los judíos, sino que también les entregó los tesoros que habían sido saqueados de su templo, permitiendo que el pueblo restaurara su lugar de adoración. Este decreto no solo afectó a los judíos, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia de las naciones, al demostrar cómo los planes divinos a menudo trascienden las barreras de los imperios y los reinos humanos. Aunque Daniel ya no estaba físicamente presente, su influencia perduró. La restauración del templo fue una consecuencia directa de las profecías que él mismo había entregado. El pueblo de Israel, que había vivido tanto tiempo bajo el yugo babilónico, vio cumplirse la esperanza de regresar a su tierra, y la historia de Daniel, a través de este decreto, sigue siendo un testimonio de cómo las promesas de Dios, anunciadas por un hombre fiel, nunca quedan sin cumplirse. Aunque Daniel ya no estaba entre los vivos cuando el imperio persa ascendió, su influencia en la corte de los reyes persas seguía siendo poderosa. Durante su vida,
Daniel había ganado el respeto no solo de los reyes babilonios, sino también de los monarcas persas. Su sabiduría, su capacidad para interpretar los sueños y su firme fidelidad a Dios lo habían convertido en un consejero invaluable. Y aunque él ya no estaba físicamente presente, los ecos de su legado seguían influyendo en las decisiones importantes del imperio. Después de la muerte de Daniel, el reinado de Darío el Medo continuó siendo un periodo crucial para el imperio persa, y aunque Daniel ya no formaba parte de la corte, su ejemplo de fe y sabiduría aún dejaba una marca indeleble. En particular, el rey Darío mostró un profundo respeto por Daniel, y su historia de fe, de sobrevivir a la fosa de los leones, quedó grabada en la memoria colectiva del imperio. La integridad y el valor de Daniel seguían siendo un modelo a seguir para los líderes persas, quienes comprendían que el bienestar del imperio dependía de la sabiduría divina que Daniel siempre había proclamado. Lo fascinante es que Daniel no solo impactó a su tiempo, sino que su legado perduró a través de generaciones. Sus enseñanzas sobre la sabiduría divina y su capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas no solo cambiaron el rumbo de la historia de Israel, sino que influyeron también en el pensamiento de los líderes persas, que buscaban orientación en sus momentos más críticos. El testimonio de Daniel en la corte persa nos muestra cómo una vida dedicada a Dios puede tener un impacto que trasciende más allá de los límites de su tiempo, tocando incluso a aquellos que no compartían su fe. Este legado de sabiduría no se limitó a la corte persa. Más allá de los muros del palacio, su ejemplo se convirtió en una enseñanza para el pueblo de Israel y también para los pueblos conquistados por los persas. La figura de Daniel siguió siendo un símbolo de lo que significa vivir con integridad, valentía y sabiduría. Y así, aunque su muerte marcó el fin de su vida física, su influencia seguía guiando tanto a monarcas como a ciudadanos por igual. Las profecías de Daniel no solo cambiaron la vida de aquellos que vivieron en su tiempo, sino que también moldearon el destino de futuros imperios. A través de sus visiones, Daniel describió con asombrosa precisión la sucesión de grandes imperios que dominarían el mundo conocido. Desde Babilonia, pasando por los persas, los griegos y finalmente los romanos, las palabras de Daniel se cumplieron a lo largo de los siglos, como si estuviera viendo la historia desplegarse ante sus ojos. Una de las profecías más conocidas de Daniel es la visión de la estatua con diferentes metales, la cabeza de oro representando a Babilonia, el pecho de plata a los medos y persas, el vientre de bronce a Grecia y las piernas de hierro al imperio romano. Esta profecía, grabada en el libro de Daniel, no solo predijo el ascenso de esos imperios, sino también su caída, cuando la roca que representaba el reino de Dios destruiría todos esos imperios humanos para establecer un reino eterno. Lo que es fascinante es cómo, mucho después de su muerte, los eventos históricos confirmaron con precisión las profecías de Daniel. El imperio persa reemplazó a Babilonia, seguido por el ascenso de Alejandro Magno y su imperio griego, que luego fue sucedido por el dominio romano. Daniel, en su visión, no solo predijo los cambios en el poder, sino que también mostró la fragilidad de esos imperios. Aunque Babilonia, Persia, Grecia y Roma parecían indestructibles en su momento, sus imperios finalmente cayeron, tal como Daniel lo había anunciado. Estas profecías no solo se cumplieron durante las sucesivas conquistas, sino que también dejaron una profunda huella en la historia del pueblo judío. La visión de Daniel sobre un futuro imperio eterno, el reino de Dios, fue una fuente de esperanza para los judíos en tiempos de persecución y cautiverio. A través de su visión de los imperios, Daniel no solo anticipó el futuro, sino que ofreció un consuelo eterno. A pesar de las caídas de imperios humanos, el reino de Dios permanecería para siempre. Lo más impresionante de todo esto es cómo una vida de fe, un hombre fiel que vivió hace miles de años, fue capaz de prever los eventos que marcarían los destinos de naciones y pueblos. Las profecías de Daniel continúan siendo estudiadas y admiradas hoy, no solo por su precisión histórica, sino por la profunda esperanza que ofrecen sobre el triunfo final de Dios sobre todos los poderes humanos. A medida que el imperio persa se consolidaba bajo Ciro y los siguientes monarcas, los judíos que vivieron en el exilio enfrentaron nuevos desafíos. Aunque su regreso a Jerusalén fue permitido, muchos optaron por quedarse en Persia, adaptándose a la vida en el vasto imperio. Pero, al igual que en los días de Babilonia, el pueblo judío tuvo que enfrentarse a amenazas que ponían en peligro su existencia. Aquí es donde el legado de Daniel, aunque ya no estuviera presente físicamente, sigue siendo crucial para entender cómo los judíos resistieron y sobrevivieron. Durante este tiempo, una figura valiente se levantó para proteger al pueblo judío, la reina Esther. La historia de Esther es conocida por su coraje y determinación al salvar a los judíos de un genocidio planeado por el malvado consejero persa, Amán. A pesar de vivir en una nación extranjera y tener la vida de todo su pueblo en sus manos,
Esther arriesgó su vida al acercarse al rey Asuero, un gesto que podría haberle costado la vida. Pero la valentía de Esther y su fe en Dios llevaron a un milagro que salvó al pueblo judío. Aunque la figura de Daniel no aparece en la historia de Esther, el legado de su vida de fe y valentía es evidente. Al igual que Daniel, Esther se enfrentó a la adversidad con la firmeza de su fe en Dios. Ambos, a su manera, demostraron que el poder de la fe podía transformar el destino de los pueblos, incluso dentro de imperios paganos como el persa. El rescate de los judíos, a través de la intervención de Esther, también fue un recordatorio de que, aunque las circunstancias fueran difíciles, Dios seguía protegiendo a su pueblo. La historia de Esther refleja esa resistencia que los judíos, influenciados por el legado de Daniel y la continuidad de la fe en el Dios de Israel, demostraron incluso cuando estaban bajo el control de imperios extranjeros. El hecho de que Esther pudiera salvar a su pueblo muestra cómo, incluso cuando un líder como Daniel ya no estaba presente, el espíritu de la resistencia y la sabiduría divina continuaba guiando a las generaciones siguientes. La fe inquebrantable de Esther se convirtió en una extensión del mismo legado de Daniel, mostrándonos que el pueblo judío no solo sobrevivió en tiempos de persecución, sino que prosperó bajo la protección de Dios. A lo largo de los siglos, las visiones de Daniel no solo dejaron un impacto inmediato en su tiempo, sino que también moldearon la forma en que los profetas y pensadores posteriores interpretaron el futuro. Una de las áreas más fascinantes donde su influencia es evidente es en la literatura apocalíptica, un tipo de escritura profética que se centra en el fin del mundo y la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Las visiones de Daniel, llenas de símbolos poderosos y significados profundos, sirvieron como una base para muchos de los escritos apocalípticos posteriores, no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo. En el libro de Daniel, encontramos algunas de las visiones más complejas y misteriosas de toda la Biblia. La visión de los 4 animales que representan los reinos de la tierra, la interpretación de la estatua con sus diferentes metales, y especialmente la predicción del establecimiento de un reino eterno, son elementos fundamentales en la literatura apocalíptica. Estos símbolos, que parecían ocultos y difíciles de entender en el momento, encontraron su eco y desarrollo en textos posteriores, como el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. El impacto de Daniel se ve claramente en las similitudes entre sus visiones y las que aparecen en el Apocalipsis. La imagen de la bestia y los símbolos de los reinos que se desploman bajo el poder de Dios en el libro de Daniel tienen un paralelo directo con las visiones de Juan sobre los últimos días. La idea de que los imperios terrenales caerán y que el reino de Dios prevalecerá es un tema central tanto en las profecías de Daniel como en las de Apocalipsis. Esto muestra cómo las visiones de Daniel ayudaron a dar forma al pensamiento escatológico, es decir, a la interpretación del fin de los tiempos en generaciones futuras. Más allá del cristianismo, el judaísmo también se vio influenciado por las visiones apocalípticas de Daniel. Durante tiempos de persecución y opresión, las personas miraban las profecías de Daniel como una fuente de esperanza y consuelo, creyendo que, al igual que en sus visiones, Dios finalmente intervendría para salvar a su pueblo y establecer su reino eterno. Lo impresionante es cómo las palabras de un profeta que vivió siglos antes siguieron inspirando y guiando la manera en que los creyentes veían el futuro. La visión de Daniel no solo anticipó los imperios que vendrían, sino que también dejó un mensaje que sigue resonando hoy. La historia humana tiene un propósito, y al final, el reino de Dios prevalecerá sobre todas las naciones. Al mirar toda esta historia, lo que realmente se destaca es cómo la vida de Daniel, su fe y su obediencia a Dios, dejaron un impacto que trascendió mucho más allá de su muerte. Aunque el profeta Daniel vivió en tiempos de gran turbulencia y cambio, su vida se convirtió en un faro de esperanza y sabiduría, cuyas repercusiones seguimos sintiendo hasta el día de hoy. Desde las visiones que predijeron el ascenso y la caída de imperios, hasta su testimonio de valentía frente a los leones, Daniel nos enseña que, independientemente de las circunstancias, una vida de fe genuina tiene un propósito eterno. Lo sorprendente de la historia de Daniel es que su impacto no terminó con su muerte. Los eventos que siguieron después de su vida, desde la caída de Babilonia hasta la restauración del templo, reflejan cómo sus profecías y su integridad afectaron a generaciones posteriores. La sabiduría de Daniel, que influyó en reyes y pueblos, no solo fue para su tiempo, sino que se extendió a través de los siglos, guiando a las naciones y ofreciendo consuelo a los pueblos perseguidos. Lo que podemos aprender de la vida de Daniel es que una vida dedicada a Dios, llena de integridad, valentía y obediencia, nunca pasa desapercibida. A veces puede parecer que nuestras acciones y decisiones no tienen impacto, pero la historia de Daniel nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, como el exilio, el cautiverio y la persecución, una vida vivida con fe puede cambiar el curso de la historia. Y más aún,
esa vida puede dejar un legado eterno que no solo afecta a los que nos rodean, sino que influye en generaciones que aún no han nacido. Hoy, mientras reflexionamos sobre los eventos que ocurrieron después de la muerte de Daniel, podemos ver que su legado continúa guiando a aquellos que buscan vivir con fe, sabiduría y obediencia a Dios. Las pruebas que enfrentó Daniel, su fidelidad a Dios y la forma en que sus profecías se cumplieron, nos recuerdan que el propósito divino para nuestras vidas trasciende cualquier dificultad o desafío que podamos enfrentar. Al igual que Daniel, podemos confiar en que nuestro compromiso con Dios tendrá un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Así que, ¿qué podemos tomar de la historia de Daniel? Que nuestra vida de fe puede tener un impacto eterno, que nuestra fidelidad a Dios puede cambiar el curso de la historia, y que, al final, su reino es el único que permanecerá para siempre. Esa es la verdadera lección que nos deja la vida de Daniel. Una vida de fe nunca se olvida, y su impacto puede perdurar por toda la eternidad.